Capítulo 646. No me importa, voy a matarlo. ¿Intentar comunicarse? Kerrigan pareció divertida por las palabras del obstinado templario oscuro. Inclinó la cabeza hacia atrás, su rostro estaba lleno de venas violetas brillando débilmente con luz psiónica, y la sacudió con una sonrisa burlona. La idea de cooperar con los humanos había sido abandonada hacía mucho tiempo. Desde que su amante, Jim Raynor, fue capturado por el dominio Terran. Desde el momento en que decidió regresar al enjambre y convertirse una vez más en la reina de las espadas, nunca había tenido fantasías tan poco realistas. Sin mencionar que en todos los años que Kerrigan había reinado como la reina de las espadas, había masacrado a miles de millones de Terran y destruido innumerables asentamientos y fuerzas militares en todo el sector Coprulu. Ah, sí. Cuando la mente suprema la transformó por primera vez, había perdido, o más bien, había sido despojada, de la parte de su memoria que era humana. Lo que permaneció fue su odio ardiente hacia Arcturus Mengsk y sus hijos de coral. Ahora el dominio. Matar nunca había sido su verdadera intención, ella también había sido una víctima. Pero intenta contárselo a quienes vivieron temblando bajo el terror de la reina de espadas durante años. Intente decírselo a quienes perdieron sus familias, hogares y medios de vida en las guerras contra los Zerg. ¿La perdonarían? El odio ya se había vuelto ilimitado. Incluso entre los Rangers que siguieron a Jim Raynor para rescatarla y purificarla hasta convertirla en humana, muchos tenían la intención de matarla. De esto, la exhumana Kerrigan era muy consciente. Y ahora este alienígena Protoss había aparecido de repente, hablando de amenazas inminentes, profecías, el regreso de los creadores. Y estrellas ardientes. Con razón, tal vez algunos escucharían. ¿Pero los soldados rasos? Solo sabían esto: fuiste tú quien mató a sus padres, tú quien les robó la paz, tú quien eras un monstruo. Especialmente cuando aún ejercías un poder abrumador y no estabas ni mucho menos desesperado. No lo sabrás a menos que lo intentes. Zeratul miró a Kerrigan. Todavía mantenía la esperanza. Entonces ve e inténtalo. Zeratul, si te capturan o te matan, no esperes que te salve o te vengue, incluso si me has ayudado. Kerrigan no tenía intención de persuadir a este viejo y testarudo Protoss. El enjambre ya está reunido. La vanguardia está lista para partir. La grieta que conduce a Coral 4, la capital del dominio, ha sido preparado. No puedo esperar para aplastar a ese viejo decrépito bastardo de Arcturus en el baño del palacio de Augustgrado, el palacio imperial del dominio, que lleva el nombre de su abuelo, Orestes. Este es el momento de reunir cada gramo de fuerza. Si esa flota alienígena realmente proviene del directorio de la Tierra Unida, ¿a quién crees que ayudarán? ¿Y a quién crees que atacarán? Basta. ¿Tú me entiendes, Zeratul? Kerrigan rechazó obstinadamente su propuesta. Ella contuvo su furia y levantó una mano para calmar al guardián Zerg que se enfureció ante el templario oscuro que había enojado a su reina. Jim todavía está encarcelado en la prisión orbital secreta de ese tirano decrépito. Yo lo rescataré. Este es el camino que eligió Arcturus. Y lo seguiré hasta el final. En verdad, Kerrigan entendió bien la profecía de la que habló Zeratul. Gracias al legado de la mente suprema, su percepción era incluso más profunda que la de él. Pero Kerrigan eligió la venganza. Llámalo egoísmo, llámalo indignidad. Desde que la base de investigación de Umohan fue atacada una vez más por los hombres de Arcturus Mengsk, separándola de Jim Raynor, Kerrigan había jurado, cueste lo que cueste, masacraría a Arcturus Mengsk y su miserable imperio. En ese momento, ella creía que Raynor había muerto protegiéndola. Solo más tarde, después de que él la purificó minuciosamente, ¿eligió convertirse voluntariamente en la reina de espadas una vez más? Incluso después de que Zeratul informara más tarde que Jim Raynor aún vivía, Kerrigan no tenía intención de cambiar su plan. ¿Soy el arma del enjambre contra Amon? ¿El llamado salvador indispensable de Zeratul? ¿La que debe encargarse de resistir al gran enemigo en la oscuridad, Amon? Bien. Todo ello. Ningún problema. Luchar por los seres del sector Coprulu, luchar por la supervivencia del universo, eso era lo que podía aceptar. No le faltaron devoción ni responsabilidad. Pero solo después de que ella mató a Arcturus Mengsk. De lo contrario, nunca podría estar tranquila. Ese viejo bastardo la había tendido una y otra vez. Siempre planeando su muerte. Kerrigan nunca confiaría en él. En resumen, Arcturus Mengsk debe morir. Esto se había convertido en su obsesión. O él muere o yo muero.
Al pronunciar las palabras, el rostro de Kerrigan se torció con una mueca mientras lanzaba una última mirada al excesivamente idealista. Obstinados protos antes de girar y desaparecer en los oscuros pasajes orgánicos del Leviatán. Que tengas éxito, Feratul. Eres un buen hombre. Pero esta es mi elección. Sus últimas palabras roncas persistieron, haciendo eco dentro de la cámara. Espera, Kerrigan, la ira y el odio solo traerán más. Feratul, lejos de complacerse con sus palabras, se volvió aún más preocupado. Intentó continuar con su súplica, pero el enjambre le cerró el paso. Los hidraliscos levantaron sus espinas estriadas y sisearon amenazadoramente, mientras una madre de cría dio un paso adelante, haciéndole un gesto claro para que se fuera. SZZZT. Como si le respondiera directamente, un arco de fuego púrpura se encendió en los cielos sobre la órbita de Char, extendiéndose sobre el enjambre reunido. Era una enorme puerta viviente formada por bionaves clase Leviatán, que se abría como una guadaña monstruosa forrada de dientes y gargantas, fusionados bajo una sola voluntad. Sus costuras carnosas se retorcieron, sus fauces crujientes palpitaban con movimiento orgánico. Unidos bajo una sola voluntad, los vastos leviatanes se movían como uno solo. Desatarían una tormenta de Zerg para la furia y la venganza de su reina. El corazón de Feratul se hundió. A través de la membrana translúcida, miró al espacio. Uno tras otro, los conductos warp de Kerrigan se activaron. Una extraña grieta púrpura se ensanchó constantemente, haciéndose más grande con cada latido. El velo en forma de arco de fuego violeta se hizo más brillante, retorcido. Y visiones deformadas y que dan a luz en su resplandor. Luego, cuando la grieta latió y se estabilizó, el enjambre avanzó. Como una marea, llegaron a raudales. Sector Coprulo. Capital del dominio Terran. Órbita de Coral 4. Prisión orbital secreta de Dominion. Un hombre harapiento estaba sentado en silencio en las sombras de una celda del nivel inferior. Tenía la cabeza gacha. Sus débiles ronquidos delatan el cansancio. Jim. Ah, no. El hombre se despertó sobresaltado. Su robusto cuerpo casi se enderezó de un salto. Sus extremidades eran poderosas, los brazos rebosantes de músculos, los hombros anchos como pilares y el pecho como una pared de hierro. Cada línea muscular era gruesa, sólida e inflexible, como vigas de acero forjadas entre sí. En sus mangas arremangadas podría haber cabido fácilmente un paquete de cigarrillos. Cuando sus ojos aturdidos volvieron a enfocarse y se dio cuenta de que solo había sido una pesadilla, apretó los puños, flexionó los brazos y luego se pasó una mano por el cabello empapado de sudor. Finalmente, se inclinó hacia un lado y se desplomó con un ruido sordo en el suelo. En el silencio de la prisión. El sonido fue suficiente para llamar la atención de los guardias del dominio que estaban afuera. Pam, pam. Sonido metálico. Prisionero Jim Raynor. Después de los golpes en la pesada puerta de metal, la ranura de visualización se abrió, revelando a un guardia del dominio vestido con una servoarmadura carmesí CMC 300. Su voz áspera ladró una advertencia: cesa tu inútil resistencia. No puedes desafiar la voluntad de su majestad, Arcturus y... Entonces su voz bajó repentinamente. Jim Raynor, no nos hagas esto más difícil. Está bien, díganme, ¿están ustedes exagerando un poco? Las condiciones aquí son terribles, no puedo dormir, así que tuve una pesadilla. ¿Y qué? Ustedes son los que están en latas, yo solo soy de carne y hueso. ¿A qué tienen tanto miedo? PD, desde CMC. 300 servoarmadura es una necesidad estándar para las tropas terrestres cotidianas. Su capacidad defensiva en combate real es ridículamente pobre contra los ataques Zerg y Protoss. Por eso, los marines lo llaman burlonamente lata. Jim Raynor yacía en el suelo de la celda, mirando el techo de metal gris remachado. Forzó una sonrisa torcida y dejó escapar una risa seca. Como prisionero de alta seguridad, era raro que hiciera ruido. Ahora gritaba con una bravuconería burlona, haciendo el papel de un cerdo que no teme al agua hirviendo. Clang. Sorprendentemente, los guardias de la prisión no tomaron represalias ante sus burlas. En cambio, cerraron silenciosamente la ranura de visualización. Normalmente, los guardias de la prisión responderían a la provocación de un convicto con sangre y brutalidad. Pero esta vez fue diferente, a menos que el prisionero tuviera un nombre demasiado grande para tocarlo. Y efectivamente lo hizo. Jim Raynor. Desde los días de los hijos de Coral,
ya era un héroe famoso en todo el espacio terrestre. Fundador y comandante de Raynor's Riders. Alguna vez fue el camarada cercano del emperador Arcturus, una vez. Héroe fundador del dominio Terran, una vez. Debido a ideales irreconciliables, se separó de Arcturus y, en la propaganda del dominio, se convirtió en el mayor terrorista, el enemigo público número 1. No importa qué. Jim Raynor era un nombre conocido en todo el dominio Terran y en todo el sector Coprulu. Los giros mediáticos y la propaganda eran una cosa. La creencia era otra. Especialmente después de que Raynor y sus Riders asaltaran la torre de transmisión de la UNN, exponiendo el crimen de Arcturus Mengsk de liberar a los Tergen Tarsonis, la capital de la Confederación Terran. Cuando esa evidencia se extendió por todo el dominio, el índice de aprobación de Mengsk se desplomó hasta el 14%. Aunque luego recuperó gran parte de él, el daño fue innegable. Y todos aquí no eran tontos. Raynor había sido capturado, pero a pesar de las transmisiones que declaraban su ejecución pública, lo escondieron en una prisión orbital secreta en lugar de matarlo. Valía la pena cuestionarlo. El dominio tenía solo unos pocos años. Los Riders de Raynor ya eran una fuerza a tener en cuenta. ¿Quién podría decir cuándo podría ser derrocado Arcturus? Si los de arriba no se atrevieron a ejecutar esta papa caliente, ¿por qué los humildes guardias deberían arriesgarse a ser torturados? ¿Qué pasaría si las tornas cambiaran? Unos cientos de créditos no valían ni el cuello. Entonces miraron para otro lado. Mientras no escapara, todo estaría bien. Incluso los hombres pequeños tenían su sabiduría. Una vez más el silencio se apoderó de la celda. La sonrisa forzada pronto se desvaneció, reemplazada por el cansancio. Aunque su adrenalina aún surgía de la pesadilla. El recuerdo de lo que vio le hizo querer reír amargamente. En su sueño, Sarah, Kerrigan, se había convertido nuevamente en la reina de espadas. Si eso sucediera realmente, ¿no lo volvería loco? Casi había muerto al recuperar el artefacto Selnaga para purificarla, con la esperanza de que algún día pudieran retirarse juntos a una vida de paz. Sarah, por favor no hagas nada imprudente. Murmuró Jim Raynor, levantando la cabeza con ojos cansados. ¡Guau! ¡Woop woop! De repente, alarmas penetrantes resonaron en la prisión, sacándolo de sus pensamientos. ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Coral 4 está siendo atacado por una flota desconocida, por favor, ZZZT. Ruido sordo. El rápido golpeteo de las botas de acero resonó. Formad. Revisa las armas. Sella las puertas de la prisión, coloca defensas. Muévete. Las alarmas urgentes, el ruido de las botas, los anuncios con silbidos de estática de los parlantes dañados, las órdenes gritadas por los guardias, juntos, tejieron el paisaje sonoro de una fortaleza que se preparaba para la guerra. Oye, ¿qué está pasando? Llamó Raynor, levantando la cabeza. No llegó ninguna respuesta. Momentos después, ¡boom! Una explosión ensordecedora sacudió la prisión, sus huesos de acero gimieron. El mundo giró y Raynor, ya debilitado, fue arrojado al otro lado de la celda. Ruido sordo. Se estrelló con fuerza contra la pared, aturdido. Vete a la mierda. El impacto sacudió su cráneo. Pasaron 2 segundos completos antes de que se deslizara desde la pared como un muñeco de trapo, con la vista nadando. ¿Son los Riders o Sarah? ¿Vienes a sacarme? Nadie respondió. Solo podía esperar. Boom. Boom boom boom. Rumbo. Ratatat. Perdió la noción del tiempo entre las fuertes explosiones y el ruido de los cañones pesados. Los remaches a su alrededor se soltaron y el barco se estremeció con cada golpe. Golpe sordo. Golpe sordo. De repente, unos pasos más pesados resonaron. Mucho más pesado que los guardias del dominio. El rugido de una motosierra se mezcló con crepitantes arcos de electricidad. En algún lugar cercano, un cañón retumbó como el latido de un corazón. Ruido sordo. Los pasos se detuvieron en su celda. Una sombra colosal tapó la luz. Raynor contuvo la respiración. Sonido metálico. Con el chirrido de dientes del metal desgarrado. La puerta reforzada fue arrancada y arrojada a un lado, estrellándose contra la pared opuesta en pedazos. Los ojos cegados durante mucho tiempo se entrecerraron ante la luz repentina. A través del marco retorcido, Jim Raynor lo vio. El emblema dorado de un águila bicéfala. Capítulo 647. El sector Coprulu es bastante caótico. ¿Y ahora esto?
Capital del dominio Terran, órbita de Coral 4. Prisión orbital secreta de Dominion. Chirrido. En la celda oscura, resonó el chirrido retorcido de las juntas metálicas. Una luz parpadeante se acumuló en el marco deformado de la puerta. Con los oídos zumbando y el aislamiento acústico de la celda destrozado. Una avalancha de ruido surgió en sus oídos de repente. El pup-pup-pup de los rifles Gauss, Nidle, C-14 traqueteaba sin cesar, como tela desgarrándose, la lluvia de fuego golpeaba contra el casco estratificado del barco prisión con ruidos metálicos ensordecedores. Abran fuego, idiotas. Solicitando refuerzos. Solicitando refuerzos. Los marines del dominio Terran gritaron frenéticamente. Nuestras fuerzas de defensa orbital han sido aniquiladas. No podemos retenerlas, los módulos de defensa están destruidos, evacuación, explosión. Sus gritos se mezclaron con el desgarro húmedo de la carne y el sonido de los cuerpos destrozados por balas de gran calibre. Auge. Boom boom. El martillo amortiguado. Las detonaciones similares que siguieron fueron diferentes del ruido de alta velocidad de los rifles de los marines. Reverberaron a través de los espacios cerrados de acero como el martillo de un herrero rompiéndole los tímpanos, haciendo tambalear a Jim Raynor. Recién salido de la oscuridad insonorizada de su celda, la repentina tormenta de ruido azotó sus sentidos. Sus ojos lucharon con la luz. Le zumbaban los oídos y su corazón latía como un ariete contra la puerta de un castillo, desigual, pero más fuerte con cada latido. Oye, ¿quién eres? Obligándose a concentrarse, Raynor entrecerró los ojos ante el caos y gritó su pregunta. Al principio, había asumido que debían ser Sarah Kerrigan y los Riders. O tal vez a Valerian Mensk ideando algún plan para rescatarlo. Pero tampoco lo parecía. Afuera de la puerta, la figura con armadura era demasiado alta y ancha para el marco, vestida con una ornamentada servoarmadura de color púrpura adornada con oro. El diseño desconocido hizo que Raynor entrecerrara los ojos. Como fundador y líder de los Riders. Su filosofía siempre fue la de luchadores por la libertad, rechazando la tiranía de Arcturus Mensk y luchando contra la opresión del dominio. Valoraban por encima de todo la sencillez y la utilidad. Sin embargo, la lujosa armadura dorada que tenía ante él parecía incluso más extravagante que los propios guardias del palacio de Arcturus. No había manera de que este fuera uno de sus hombres. Si uno de sus riders alguna vez apareciera así, Raynor le patearía el trasero con su bota de hierro. ¿Podría ser la gente de Valerian Mensk? Es cierto que el hijo de Arcturus había respaldado en secreto a los riders de Raynor a través de la Fundación Moebius, a pesar de que su padre los tildó de grupo terrorista. Tenía motivos para actuar. ¿Era él finalmente el que se movía contra Arcturus para reclamar el trono? ¿Pero tuvo Valeriana las agallas? El apoyo secreto a los terroristas era una cosa. Otro asalto directo a una prisión de Dominion fue otro. El primero podía esconderse debajo de la alfombra, ya que era el único heredero. Esto último le costaría no solo el título de príncipe heredero, podría hacer que lo ejecutaran directamente. Arcturus tenía solo 44 años. Que un viejo caballo de guerra engendrara más herederos no era imposible. La mente de Raynor se aceleró. No hay necesidad de estar nervioso, Jim Raynor, luchador por la libertad de los Riders. Golpe, golpe. Una voz profunda y resonante resonó en sus oídos. El imponente guerrero con armadura púrpura y dorada se hizo a un lado, abriendo paso. Convicto de máxima seguridad. El Tribunal Superior del Dominio lo condenó culpable de crímenes de guerra, traición, saqueo, incendio provocado, destrucción, abandono, sabotaje y daño contra el Estado. Pero ahora, por decreto del Sagrado Imperio Selene, está en libertad bajo fianza. Está libre. Por ahora, añadió. No entiendo. Jim Raynor negó con la cabeza. ¿Qué diferencia hay, un imperio u otro? ¿He estado encerrado tanto tiempo que he perdido el ritmo del mundo? El Sagrado Imperio Selene, ¿qué clase de poder es ese? ¿Vale la pena escapar de un terrorista, como yo? Soltó una risa autocrítica. Tu valor es mayor de lo que imaginas. En cuanto al imperio, llegarás a conocerlo. Bañarte en la gloria del dios emperador es tu honor. Para Selene. Las palabras resonaron con el fervor de un fanático. Excelente. ¿Otro imperio religioso? Ese fue el primer pensamiento de Raynor. El sector Coprulu ya era bastante caos. ¿Y ahora esto? Si planeas utilizarme para eliminar o absorber a los Riders, ahorra el aliento.
La transformación de Arcturus Mengsk después de derrocar a la Confederación ya había arruinado a Raynor y sus hombres. La misma palabra imperio conllevaba demasiada tiranía como para confiar en ella. Viendo a sus peces gordos enfurruñados en la celda, demasiado cansados para siquiera ponerse de pie, el negro. El guerrero con armadura frunció el ceño bajo su yelmo dorado. BZZT. De repente, el campo de la espada de energía cobró vida con un estruendoso crujido. SHHK. Como si cortara mantequilla, la hoja abrió un espacio de 3 metros de ancho en la pared de metal, tan grueso como la palma de la mano de un hombre. Magma rojo fundido goteaba de los bordes. Cuando las pesadas placas cayeron con un ruido metálico, la sombra de la imponente figura envolvió a Raynor. ¡Oh, mierda! ¿Diseñado genéticamente? Los ojos de Raynor se abrieron como platos. Tanto en la antigua confederación como en el dominio actual, los marines con servoarmadura medían alrededor de 2,2 metros. ¿Pero esto? El monstruo que tenía delante tenía que medir más de 2,7 metros de altura. En el sector Coprulu, las modificaciones genéticas significaban una cosa: inestable, de corta duración, violenta y rota. Los de Mingen Ripes, por ejemplo, apenas se modificaron, pero rara vez vivieron más de 2 años y medio. De lo contrario, era el destino de los ejecutores de los gánsteres, los guardias de los magnates, los guardaespaldas de los nobles, pobres bastardos con sus recuerdos borrados, sus cuerpos remodelados, sirviendo hasta que se estropearon y luego se reemplazaron. Instintivamente, Raynor adoptó la postura de un luchador. ZA. El famoso cuerpo fuerte de Raynor, uno de los más duros incluso entre los Riders, volaba como un muñeco de trapo. El guerrero con armadura negra lo apartó con una mano y lo estrelló contra la pared. El polvo estalló en la penumbra. ¡Ah! Raynor gimió, tratando de rodar por el suelo. Jim Raynor. Felicitaciones. Aún tienes usos. Con noble elegancia, el guerrero fue el primero en extender la invitación. Luego, como si levantara un polluelo, agarró a Raynor con una mano y lo arrojó fuera de la celda. Llévalo. Muévanse. Evacúen. Ustedes, activen las cápsulas de escape. El resto, cúbranse. Dens prisa o moriremos todos aquí. Auge. Evacúen mi trasero. La mitad de la prisión ya desapareció. Volaron el puente de comando central al infierno. Toda la estación está destruida. ¿Qué cápsulas de escape? Señor, no tiene sentido. El enemigo no son Zerg. ¿Por qué desperdiciar nuestras vidas por los créditos de Mengsk? Simplemente rindámonos. Gritos, órdenes, disparos, explosiones, todo mezclado. La prisión volvió a temblar cuando una lanza de luz impactó en su casco, sacudiéndolo violentamente. El ruido fue ensordecedor. Sacó a Jim Raynor de la inconsciencia. Arg. El dolor atormentó su cuerpo, forzando un silbido entre sus dientes. Informe, cubierta de máxima seguridad despejada. ¿Así que este es él? El fugitivo Jim Raynor. Ejecutado públicamente por The Mingen Records. Líder de los Riders, uno de los principales actores del sector. HMPH. Esperemos que resulte útil. Las palabras eran incomprensibles. Jim Raynor sacudió la cabeza y abrió los ojos. Ante él se extendían hileras de botas blindadas de color púrpura y dorado. No muy lejos. Varios gigantes altísimos se encontraban alrededor de una consola de control central destrozada, con sus pesados yelmos coronados con coronas de borlas y grabados de olivos y laureles grabados en los diseños. Las capas de color blanco grisáceo que les caían sobre el hombro izquierdo los identificaban como oficiales. Sus voces profundas conversaban mientras drones inteligentes conectaban cables a los puertos, rompiendo las comunicaciones de The Mingen y profundizando en las bases de datos de la prisión. Vete a la mierda. Raynor se obligó a mantener la calma y asimilar la escena. Se dio cuenta de que ni siquiera podía distinguir al bastardo que lo había estrellado contra la pared. Todos iban vestidos con la misma armadura llamativa y ostentosa. Su plato esculpido brillaba. Cada cofre estaba adornado con el águila bicéfala dorada extendiendo sus alas. A su alrededor se arremolinaban relámpagos de filigrana, plumas y coronas de acianos. Las enormes sombreras izquierdas llevaban emblemas de dragones gruñendo, las sombreras derechas el número romano 3 envuelto en olivo, junto con símbolos del deber de su orden. Incluso sus armas, modelos desconocidos, estaban ornamentadas, grabadas con diseños elaborados hasta las hojas.
¿Estaban aquí para un banquete a la luz de las velas o para una guerra? En un campo de batalla, brillando con tanta intensidad, ¿no sabían que simplemente se pintarían objetivos sobre sí mismos? Raynor solo pudo negar con la cabeza con incredulidad. Había pensado que solo había uno. En cambio, había todo un equipo. Y lo peor de todo es que este llamado Imperio Sagrado Selene ahora había extendido su alcance al sector Coprulu. El sector, que ya era un caldero de caos, estaba a punto de estallar con otro comodín más. Los misteriosos Protoss, los devoradores Zerg, los fracturados Terran. El directorio de la Tierra Unida esperando regresar, el oscuro creador caído Amon del que Zeratul advirtió, y ahora, el sagrado Imperio Selene. Maldita sea. La visión de su poder abrumador dejó a Jim Raynor profundamente inquieto. Llévenlo. Transfiéralo al buque insignia de la flota. Uno de los oficiales con armadura negra se volvió y ordenó. Al darse cuenta de que Raynor había despertado. Arrastrado de nuevo para ponerse de pie, dolorido y cansado, Jim Raynor fue obligado a ponerse en fila. Un escuadrón de estos guerreros con armadura negra lo escoltó hacia un sistema de teletransporte desplegado después del aterrizaje. A lo largo del camino había devastación, cubiertas retorcidas, mamparos derretidos por un calor inimaginable, corrientes de metal fundido aún brillando en rojo. Calientes mientras goteaban y se enfriaban. Los cadáveres cubrían los pasillos, cuerpos destrozados y destrozados. Fragmentos de armadura CMC-300 esparcidos como trozos de papel por el suelo. Las entrañas, los huesos y la sangre pintaron los pasillos. La carnicería fue abrumadora. Estas armas, penetración directa, luego explosiones secundarias, murmuró Raynor. Sus ojos se posaron en una de sus armas, una enorme y ornamentada pistola que colgaba de la cadera del guerrero, con su superficie grabada con galas y brillando con un frío brillo metálico. Los guardias de prisiones y los marines que no habían sido asesinados directamente fueron detenidos, desarmados y obligados a formar parte de equipos de trabajo, reutilizados como técnicos para reparar los daños. Los invasores no mostraron miedo a un motín, tan absoluta era su confianza. Quizás estaba justificado. Al igual que cuando la UED se apoderó brevemente de Coral 4, mientras los conquistadores fueran humanos y ordenados, la mayoría de las tropas del dominio no lucharían hasta la muerte. Contra los Zerg, tal vez. ¿Pero los humanos? La mayoría se retiraría. Arcturus Mengsk podría ser un bastardo. Pero al menos todavía era humano. Los Zerg eran monstruos. Al pasar por un corredor exterior, Raynor vio a través de una ventanilla reforzada, una sección entera de la nave prisión simplemente había desaparecido. Derretidos, retorcidos, ennegrecidos hasta convertirse en ruinas esqueléticas. Golpe, golpe. Se detuvo en seco. Incluso preparado, la pura devastación hizo que su corazón se apretara. No era ajeno al infierno. Décadas de guerra lo habían endurecido. Sin embargo, ni siquiera él podía contemplar semejantes espectáculos sin temor. Aunque el pasillo estaba en silencio, en sus oídos rugió un trueno. BZZZ. ¡Boom! Las plataformas de defensa orbitales estallaron cuando colosales proyectiles de cañón impactaron contra escudos relucientes. Lanzas de luz y láseres atravesaron el vacío, chocando en tormentas de fuego sobre las lunas y fortalezas de coral. En órbita, merodeaba una flota tan grande como las propias estrellas. Buques de guerra como depredadores de acero enseñaron sus colmillos al mundo capital del dominio. Los cielos ardieron mientras llovían tormentas de fuego. Los cielos de Coral 4 se partieron con meteoros de llamas y la atmósfera chirrió cuando los invasores cayeron. Raynor cerró los ojos y susurró amargamente, la dinastía de Mengsk ha terminado. Y Coral, ha terminado. Había ayudado a construir este imperio a partir de las cenizas del fuego nuclear. Y ahora lo vio caer. Capítulo 648, Coral 4 da la bienvenida a su verdadero conquistador. Coral 4. Durante la era de la ahora caída Confederación Terran, en su fundación, era reconocida por su nivel científico avanzado y sus instituciones de investigación de vanguardia, contribuyendo a muchos avances clave en el desarrollo militar y tecnológico terrestre. Hasta que un conflicto político interno dentro de la Confederación destruyó todo aquí. Como todos los mundos centrales de la Confederación Terran, Coral 4 se convirtió en vasallo de la Confederación y de las antiguas y corruptas familias de Tarsonis, el planeta capital de la Confederación en ese momento. Con el paso del tiempo, la situación política en Coral 4 se volvió cada vez más tensa.
Muchos revolucionarios comenzaron a pedir la secesión de Coral 4 del control de la Confederación. Protestas, manifestaciones y huelgas contra la Confederación y la élite corrupta de Tarsonis estallaron una tras otra, intensificando conflictos que en última instancia desembocaron en asesinatos políticos. El líder del movimiento secesionista. El enérgico y muy respetado senador de Coral, Angus Mengsk, y su familia, a excepción de su hijo, Arcturus, que estaba en un mundo fronterizo viviendo una vida de aventurero, fueron masacrados. Así terminó la antigua casa noble de Mengsk. Independientemente de la edad o el sexo, todos los miembros de la familia murieron. La brutal muerte de su familia llenó al joven Arcturus de rabia y dolor. Se convirtió en la figura central de la resistencia contra la Confederación, liderando un levantamiento masivo y de gran éxito que infligió pérdidas financieras inconmensurables a la élite gobernante de la Confederación de Tarsonis. En respuesta, la Confederación eligió el método más directo pero también el método más bajo y desastroso, un bombardeo nuclear de Coral 4. Esa catástrofe acabó con millones, miles de millones, de vidas, convirtiendo el otrora próspero planeta en un páramo nuclear cubierto de vidrio ennegrecido. Aunque Arcturus Mengsk derrocó más tarde a la Confederación Terran con una furia incomparable y una fría resolución. Exigiendo venganza, estableciendo su dominio Terran y reconstruyendo Coral 4 como la sede del gobierno de su nuevo imperio, la destrucción siguió siendo destrucción. El mundo que alguna vez fue verde y armonioso desapareció para siempre, del mismo modo que Arcturus nunca pudo borrar la pérdida de su familia. La familia Mengsk se había reducido a solo Arcturus y su hijo, Valerian Mengsk. Coral 4 había pasado de ser un planeta hermoso, rico y natural a una jungla de acero construida sobre tenues cenizas nucleares. El mundo militar más poderoso del sector Coprulu, esta se convirtió en la nueva identidad de Coral 4. Ahora, apenas unos años después de su purificación y reconstrucción, este planeta devastado por la guerra se enfrenta una vez más a las llamas del conflicto. Augustgrado, la capital del dominio Terran. Retumbar. Un estrépito ensordecedor resonó a través de las nubes negras como boca de lobo, provocando chillidos lo suficientemente agudos como para congelar la sangre. Los soles artificiales iluminaban los cielos de vez en cuando, pero no traían esperanza a la gente de abajo. Mientras una enorme flota desconocida que portaba el estandarte del águila bicéfala rodeaba a Coral 4. Las sombrías nubes ensombrecían no solo las plataformas de defensa orbitales sino también los corazones de cada Coralan. Dugu. Dubo. Estridentes y urgentes alarmas de guerra resonaron en todos los rincones de la ciudad, como si toda la metrópoli se estuviera hundiendo en una locura asfixiante. La repentina llegada de la Tercera Legión Astartes. La flota naval de los Templarios Negros había superado claramente las expectativas del gobierno del dominio. Demasiado repentino. Demasiado rápido. La guerra llegó sin previo aviso. En un momento, la gente de Coral se afanaba en sus labores diarias, luchando por sobrevivir. El siguiente, boom. Auge. Auge. No fue un asalto planetario directo por parte de la flota invasora. Pero los restos de los buques de guerra que caen de las batallas orbitales sobre Coral 4, fragmentos destrozados de plataformas de defensa orbitales, satélites rotos y naves de ataque destruidas que caen del cielo, siguieron explosiones en rápida sucesión, golpeando el suelo con fuerza implacable. Después de cada explosión atronadora, los rascacielos cercanos a las zonas de impacto se balancearon y colapsaron. Las violentas ondas de choque se agitaron en ráfagas furiosas, arrojando al cielo fragmentos de acero mezclados con escombros de concreto de alta resistencia, junto con todo tipo de escombros, madera astillada, vidrios rotos, incluso trozos de carne carmesí. Luego, con un estrépito, todo cayó como una lluvia torrencial. ZZZTZZZZZZZZT. En el modo de respuesta rápida, las torretas centinela, las torres antiaéreas y los bastiones de fortaleza esparcidos por la enorme metrópolis se activaron al mismo tiempo. Los cañones automáticos y las baterías láser desataron bombardeos casi interminables que se dirigieron hacia los cielos. A su vertiginosa velocidad de disparo, las balas trazadoras de color rojo anaranjado y las de color azul. Los proyectiles de plasma blanco se extendían formando líneas que parecían atravesar el cielo y la tierra por igual. El Hurricane, uno de los últimos avances en tecnología militar del dominio Terran, era un dron de apoyo al combate inteligente y de rápida reacción. Incansablemente llenaron los vacíos en la red de defensa aérea. Con un rendimiento y una precisión excepcionales.
Misiles Tifón guiados bajo sistemas de puntería de IA, sus lanzadores gemelos en forma de panal disparaban como turbinas motorizadas, lanzando misiles en todas direcciones. Rompieron los enormes restos de buques de guerra que caían en fragmentos más pequeños que las defensas pudieron manejar. Boom boom boom. WHRR. En un instante, innumerables micro. Los misiles florecieron como un pavor real abanicando sus plumas, dejando tras de sí colas de escape y humo. Fuegos artificiales de hierro estallaron en arcos retorcidos, entrelazados con redes rectas de disparos, densas y brillantes como lluvias de meteoritos. Si estas fueran las líneas defensivas, entonces la fortaleza. Los cañones Yamato montados eran la máxima garantía del dominio de que Coral 4 podría mantenerse como un mundo militar. 1. Clank clac. Soportes hidráulicos más grandes que los tanques de asedio se extendían desde los grandes emplazamientos de armas. Con el chirrido de los engranajes metálicos y el rugido de las válvulas neumáticas, las enormes patas se fijaron en su posición. Entonces, ¡boom! Los cielos ardieron. Comparadas con esto, las otras defensas parecían un juego de niños. Un único rayo de energía de color blanco azulado atravesó las espesas nubes cubiertas de polvo de arriba. Retumbar. Esa tremenda explosión de energía abrió un agujero en el cielo. A simple vista, apenas se podía distinguir el rayo que recorría miles de kilómetros de órbita planetaria y golpeaba un poderoso color púrpura y blanco. Buque de guerra dorado que se había atrevido a acercarse a las plataformas de defensa de Coral 4. Por fin, chispas se esparcieron por el vacío, los conjuntos de defensa del escudo del vacío se ondularon por primera vez. Estruendo, estruendo, estruendo. Al mismo tiempo, colosales rayos de energía se curvaron hacia el cielo desde los bastiones de las fortalezas a lo largo de la extensa metrópolis de Augustgrado. Este fue el rugido de los cañones Yamato. Construidas por el dominio Terran para mantener la paz y gobernar el sector Koprulu, estas armas eran las baterías principales de enormes acorazados y el armamento defensivo más fuerte del mundo capital del dominio. Mientras tanto, el rugido de los motores llenaba los cielos. Los vikingos, igualmente capaces de servir como robots de asalto terrestre o ágiles cazas espaciales, se alzaron en formaciones apretadas, avanzando hacia arriba en parejas y tríos. Siguió el chirrido de los turbofanes. Las cañoneras Banse, que renunciaban a motores de alto rendimiento por propulsores de doble turbofan más baratos, pululaban como hormigas trabajadoras. Se lanzaron entre cuarteles, torreones centinela, torres antiaéreas y bastiones de fortaleza. Su misión era sencilla, el transporte de tropas. Aprendiendo de la amarga lección cuando la flota del Directorio de la Tierra Unida ocupó brevemente Coral 4, Arcturus Mengsk, al reclamar su trono, reforzó masivamente las defensas del planeta. La inmensa fortaleza detrás de estas instalaciones militares era que almacenaban vastas reservas de municiones, alimentos y medicinas, algunas incluso albergaban fábricas y talleres de reparación enteros. Una bendición disfrazada. Coral 4 había sido aniquilado una vez por fuego nuclear. Su superficie árida significó que la reconstrucción desde el principio tuvo un carácter claramente militarizado. Muchos de los grandes bastiones de las fortalezas se construyeron directamente sobre vetas minerales, específicamente para prepararse para momentos como este. Estruendo, estruendo, estruendo. Choque. En este momento, el casi. La órbita era como la obra maestra final de un artista surrealista, el cielo, la tierra y el espacio mismo pintados en un lienzo terrible. Puntos, líneas y planos, entrelazados, retorciéndose y chocando en un telón de fondo de devastación en todos los tonos. Para el Coralan corriente, esto era pura crueldad. Mucho más allá del terror que se produjo hace años cuando la flota del Directorio de la Tierra Unida se apoderó de Coral. El trueno de cañones colosales, los chillidos de las naves espaciales al estrellarse, los gritos de los humanos moribundos, los proyectiles detonando contra construcciones de acero y las interminables explosiones de armamento terrestre rugieron en los cielos. ¿Edificios destrozados? Restos retorcidos de buques de guerra incrustados en el paisaje urbano, vehículos dispersos, carreteras rotas y tierra con cráteres. El rugido de la destrucción ahogó los aullidos del viento. Se produjeron incendios de todo tipo que tiñeron de naranja amplias zonas de la ciudad. Luego, bajo la avalancha de humo de los sistemas automatizados de extinción de incendios y los escuadrones marinos que arrojaban llamas, el mundo se convirtió en una visión del infierno. La tierra tembló violentamente.
La ciudad tembló bajo el poder de aniquilación de la humanidad, como si el mundo entero se estuviera deformando. Aunque los 6.300 millones de habitantes de Coral 4 habían ensayado innumerables ejercicios bajo el gobierno de hierro de Arcturus, cuando llegó la verdadera guerra, especialmente a esta escala inimaginable, el pánico fue inevitable. El gobierno de Arcturus había reforzado enormemente las defensas de su mundo capital. Sin embargo, esta vez los invasores fueron mucho más fuertes que antes. A medida que los civiles abandonaban sus lugares de trabajo y se sumaban a la evacuación bajo supervisión marítima, la enorme densidad de la metrópoli reveló la dificultad de gestionar este tipo de crisis. La red de transporte de Augustgrado colapsó hasta quedar paralizada. Las carreteras se atascaron instantáneamente con vehículos, tan apretados que no podían moverse. Silencio. No empujes. Abran paso al pasaje. Déjenos salir. Va, mamá, no puedo encontrar a mi mamá. Necesito ayuda. Está herido. Que alguien lo salve. Los civiles con familias intentaron huir a refugios. Los soldados necesitaban entrar a la ciudad, transportando armas pesadas y suministros a posiciones defensivas. Algunos intentaron cruzar las zonas de evacuación para buscar a sus familiares. Los perdidos pidieron ayuda. Los heridos clamaron pidiendo rescate. Necesidades en conflicto chocaron. Aunque los coralanos se movían con rapidez, disciplinado y cooperativo, el caos seguía siendo inevitable. Porque los habitantes de Augustgrado ya lo podían ver. Arriba, en el cielo, vastas sombras se extendieron lentamente por el cielo. Descendiendo a la órbita cercana de Coral 4, cada vez más abajo. Sombras gigantescas cubrían cientos de kilómetros. Las afiladas proas de los buques de guerra de acero perforaron las espesas nubes como espadas. Como si la ira divina misma estuviera descendiendo. Una luz dorada ardió en todos los ojos. En primer lugar se alzaba una colosal estatua de una diosa, fundida enteramente en oro. Con los pies plantados sobre un águila bicéfala, un halo dorado resplandeciente coronaba su cabeza como el sol. Sostenía en alto un extraño bastón, en parte hacha, en parte cetro, en parte martillo de guerra, que se elevaba sobre la proa del barco. Vasto, dominante, imposible de ignorar. Sus magníficos ojos, elaborados con innumerables quilates de rubíes de sangre de paloma, cortados y pulidos por un arte desconocido, eran impecables. La luz se refractaba dentro de ellos millones de veces, se amplificaba hasta que una marca dorada en forma de diamante brillaba en las pupilas, radiante sin comparación. ¿Dónde miraban esos ojos rojos sangre? Era la mirada de un conquistador, valorando cruelmente nuevas tierras que reclamar. Sagrado Imperio Selene, flota combinada provisional expedicionaria. Tercera Legión Astartes Templarios Negros. Buque insignia de la Segunda Gran Compañía, devastación de meteoritos. Oh, no. Esto no es más que una matanza sin sentido. ¿No debes hacer esto? Arrodíllate. Estallido. Un aburrido. Siguió un impacto brutal. Jim Raynor fue derribado de golpe por un sargento de la Armada Imperial que estaba a su lado, con la cabeza presionada con fuerza contra la cubierta. Rabieta. Las venas se hincharon a lo largo del cuello de Raynor mientras se agitaba como una bestia acorralada, cada músculo de su cuerpo esforzándose por elevarse. Momentos antes. Después de ser transferido desde la prisión orbital del dominio a través de un sistema de teletransportación imperial, Jim Raynor había sido llevado a bordo de la Meteor de Vestaschen. Al pasar por las ventanas góticas arqueadas del piso al techo del puente del buque insignia, sus ojos captaron la vista. La orgullosa flota del dominio Terran de Arcturus completamente aplastada. En la órbita de Coral 4. La red de defensa minuciosamente construida se hizo añicos como una cáscara de huevo, rota pieza por pieza. Cada uno de estos enormes buques de guerra tenía una escala aterradora, un tamaño casi incomprensible. Manejaban escudos defensivos como naves Protoss, combinados con el estilo humano de innumerables conjuntos de armas y capas de pesada armadura de acero. En los duelos laterales, la flota del dominio no era más que polillas arrojándose al fuego. Raynor se esforzó, torciendo el cuello, desesperado por volver a mirar por la ventana. Pero aunque su escolta no parecía ser más que un oficial ordinario, no un enorme bruto forjado genéticamente, la mano del hombre lo agarró como pinzas de hierro. No importa cómo luchó Raynor. Con los músculos tensos y el chaleco blanco empapado de sudor, no podía moverse ni un centímetro. Era toda su fuerza ganada con tanto esfuerzo, todos esos años de entrenamiento, ¿una mentira? Recortar.
El chasquido agudo de las tijeras para uñas. Oh, entonces, señor Jim Raynor, ¿qué piensa de todo esto? Una voz arrastrada y burlona se estiró de forma antinatural, cada sílaba rezumaba burla. Capítulo 649, el día en que la cosmovisión de Raynor colapsó. Oh, ya es suficiente. Libéralo. El tono le irritaba, esa voz lenta y burlona llena de sarcasmo. Sí, general. El peso aplastante que inmovilizaba a Jim Raynor se alivió cuando la mano que sujetaba su nuca, como un tornillo de banco hidráulico, se levantó. Sus nervios habían estado presionados durante demasiado tiempo, dejando su cuerpo temblando. El flujo de sangre estaba restringido, su cabeza se sentía mareada, pero su mente permanecía clara. Lentamente, con esfuerzo, se obligó a incorporarse. Doblado e inestable, finalmente miró hacia adelante, y solo entonces se dio cuenta de que aquel ante quien se había visto obligado a arrodillarse no era ningún oficial militar de esta flota desconocida, sino ni el dueño de esa voz exasperante. Era una pintura. Enmarcado dentro de vidrieras con la forma de una enorme águila bicéfala, el fondo era de un tono violeta acorde con la noble elegancia de la Tercera Legión, forrado con hilos de oro. Dominando la pieza había una mujer vestida con una túnica ceremonial bordada en blanco y oro. Su larga cola barriendo el suelo. Un velo de seda con hilos dorados cubría sus hombros, mientras que su cabello blanco plateado hasta la cintura brillaba bajo la luz. Sus hombros y brazos estaban cubiertos por una armadura dorada finamente labrada. Su cabeza se inclinó ligeramente, su mirada bajó, mientras detrás de ella ardía un vasto halo dorado. Innumerables rayos dorados se extienden desde allí, como un sol que eternamente arroja brillo sobre el mundo. La pared circundante estaba incrustada de piedras preciosas brillantes, topacio blanco transparente, granate precioso, vesuvianita vívida, rubíes en tonos rosados, rutilo deslumbrante, las joyas brillaban como estrellas, rodeando el retrato como una galaxia alrededor de su sol. Al menos, así lo explicarían los artesanos y arquitectos imperiales. Para Jim Raynor, lo único que vio fueron joyas de todo tipo, relucientes, dispuestas en abundancia y cada una de ellas con aspecto caro. Al crecer en los remotos mundos fronterizos del sector Coprulu, no tenía idea de que eran la mitad de ellos, ni le importaba. Brillante. Despótico. Esa fue su primera impresión. Más extravagante que el dominio Terran de Arcturus Mengsk, incluso más decadente que las antiguas familias nobles de Tarsonis durante la Confederación. El enorme puente, parecido a un palacio, le hizo preguntarse si había entrado en la sala del trono de Arcturus en Augustgrado. Raynor se tambaleó y miró a su alrededor. Cerca había soldados de la Armada Imperial con uniformes azules. Las insignias doradas en sus pechos brillaban con brillo metálico, mientras que de sus cinturones colgaban bolters compactos y dagas monomoleculares con borlas, vestimenta estándar para las tropas navales del Imperio. Parecía ser la galería de un salón de recepción. No muy lejos. La zona del salón se dividió entre varios grupos distintos. Uniformes negros y rojos, insignias de calaveras y escamas, parecían agentes de la policía secreta. Otros llevaban servoarmadura a diferencia de los guerreros genéticamente forjados de oro púrpura que había visto antes. No llevaban números romanos, sus insignias eran diferentes y sus sombreras estaban grabadas con una escritura densa. ¿Otra orden de batalla? Y luego, ¿un grupo de mujeres guerreras sorprendentemente hermosas? En términos generales, se dividían en dos tipos. Algunos vestían uniformes negros ajustados y parecían más delicados. Otros se pusieron una armadura ligera de retroalimentación entrelazada, exudando una presencia más feroz. Conversaron casualmente, como si estuvieran discutiendo su llegada. Su comportamiento era natural, sin mostrar ningún sentido de urgencia. Para ellos, la guerra interestelar parecía tan rutinaria como comer y beber. Algunos pulieron sus armas, otros disfrutaron de la comida, algunos descansaron, algunos examinaron informes de inteligencia, nadie se quedó inactivo. Los soldados uniformados de negro, de aspecto más joven, parecían los más inexpertos. Lo miraron con lo que parecía lástima y sentimiento en sus ojos. En las grandes puertas más alejadas, un escuadrón de gigantes forjados genéticamente vestidos con servoarmadura púrpura y dorada permanecían en guardia en silencio. De vez en cuando, oficiales de la Armada Imperial pasaban por la sala con datapads en mano. Servidores de limpieza en forma de barril rodaban por la cubierta, llevando a cabo sus rutinas programadas,
mientras los sirvientes domésticos ofrecían té, pasteles y otros refrescos? Cada uno hizo su parte. Orden dentro del ajetreo, armonía en cada rincón. La escena era casi agradable de contemplar. Casi irreal. Porque más allá de los escudos vacíos de la devastación del meteorito, auge, 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 a través de las ventanas góticas arqueadas. Casi cada segundo, miles y miles de cañones Terran de Mingen escupieron torrentes de rayos y proyectiles contra el enorme y ornamentado buque de guerra. Rieles electromagnéticos y rayos de energía entraron sin fin. Choque. Estallaron explosiones, chispas de plasma de los cañones Yamato estallaron en el vacío. Los conjuntos de escudos vacíos se ondularon con incontables ondas. Como si una tormenta torrencial hubiera caído en un solo estanque. Como buque insignia de la flota combinada de la Tercera Legión, el buque más grande y ostentoso, naturalmente atrajo la atención de los defensores de Coral. Pero fue inútil. Raynor podía ver el orgullo en los rostros de las tropas navales, observando las ondas del exterior con desdén. Despreocupado por la lucha desesperada de una bestia atrapada. Para ellos, fue como disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales. La brecha era total, insuperable. El corazón de Raynor se hundió. Oh, Jim Raynor, ante su majestad, dejar que tus ojos vaguen tan libremente, eso es bastante irrespetuoso. ¿Ese retrato, el emperador? O mejor dicho, la emperatriz? Bajó la cabeza. No hay razón para ser terco ante semejante asunto. Si habían elegido salvarlo, entonces había espacio para hablar. Clic clic. El seco corte de las tijeras para uñas resonó en su oído. Al girarse, lo primero que vio Raynor fue un traje a rayas amarillas y blancas. Raynor se quedó helado y su mareo desapareció de inmediato. Enderezándose, abrió mucho los ojos. El líder de los Raiders, ¿eh? Detrás de las gafas de sol, surgió la característica sonrisa torcida de Borsalino. Miró a Jim Raynor de arriba abajo con interés. Alto para un hombre normal, pero la constitución de Raynor era mucho más ancha. Su chaleco colgaba suelto, con los botones desabrochados, dejando al descubierto una camiseta blanca manchada de sudor debajo. La fina tela se pegaba a un pecho y brazos muy musculosos. Un rostro áspero, combinado con su voz profunda y ronca, le daban un aire intimidante, al menos para aquellos que nunca habían servido en la guerra. Empecemos con tu valor. Normalmente, con el asalto de nuestra flota a Coral 4 para destruir el dominio, tú, un terrorista buscado, deberías estar muy contento. ¿Por qué estás tan preocupado, entonces? Lentamente, perezosamente, Borsalino se cortó las uñas. Los fragmentos recortados desaparecieron instantáneamente, borrados en precisos destellos dorados, sin dejar ni una mota. ¿Un psiónico? Raynor pensó. Entonces, oh no, no, no. Me comí la fruta Glint Glint, convirtiéndome en el Glint Glint Man. Y, después de la bendición del Onkai, el Onkai Glint Glint Man. Habló como si leyera los pensamientos de Raynor. Borsalino guardó la maquinilla y entrecerró los ojos. Entonces, la guerra es tu elección. Al igual que la dirección de la Tierra Unida en Brood War. Ustedes, los forasteros, vienen al sector Coprulu y cada elección que toman es el mismo desastre. Raynor respiró hondo unas cuantas veces, dejando de lado la distracción, y luego planteó su pregunta. Si tu objetivo es ocupar Coral 4, solo necesitas derrotar a las fuerzas de Arcturus. Con el poder que usaste para atacar la prisión, un ataque de decapitación no sería difícil. Esta escala, solo genera más odio. Borsalino guardó silencio durante un largo rato. Luego, con las manos en los bolsillos, su boca se torció en una sonrisa. Esa pregunta, HM? El viejo tampoco lo sabe. Solo soy un asalariado. Las órdenes bajan, las sigo. Así de simple punto. ¿Qué diablos? Tú no eres el que está a cargo, entonces, ¿por qué me interrogas? El repentino cambio a ese tono grasiento y burlón hizo que Jim Raynor temblara en la comisura de su boca. Este tipo larguirucho, ¿era su extraña apariencia algún efecto secundario de la modificación genética? Largo y torpe, como un mono, y hablando con ese acento sórdido, hizo que a Raynor le picaran los oídos con la necesidad de golpearlo. Pero por el rabillo del ojo captó esa estructura de casi 3 metros de altura, la extraña energía dorada y los soldados mirando como halcones. Olvídalo. El hombre es el cuchillo, yo soy el pez. Entonces, ¿dónde está el que está a cargo? Sonido metálico.
Pasable. Las puertas selladas del centro de mando del puente se abrieron. Los templarios negros y los soldados de la Armada Imperial inmediatamente se pusieron firmes. Estos coralanos, su disciplina se mantiene incluso bajo el martillo de la invasión. No hay disturbios, aún mantienen el orden. Me hace casi reacio a bombardear el lugar. Una voz fuerte y retumbante. Solo esa voz evocó la imagen de un bruto rudo y hambriento de batalla en la mente de Raynor. Al momento siguiente, sintió una presencia aterradora detrás de él. La presión aplastó el aire de sus pulmones, sin dejar tiempo para pensar. Un brazo poderoso lo agarró y lo levantó de la cubierta. Un pensamiento llenó su cabeza. ¿Que te jodan? ¿Por qué a todos aquí les gustaba agarrarlo como si fuera equipaje? Era un infante de marina, uno de los más duros. Luchadores más fuertes que había, pero en sus manos él no era más que un pollito. No le digas que incluso esas jóvenes soldados con rostro fresco y aspecto de aprendices podrían arrojarlo de la misma manera. Arrastrado bruscamente y girado, Raynor vio a quien lo sostenía esta vez, un gigante imponente con una servoarmadura ornamentada de color púrpura y dorado. Llamando profundamente. Cabello rojo con forma de estrella de mar, cejas y barba rojas a juego, ojos negros agudos y feroces, rebosantes de amenaza. Oh, ¿entonces eres Jim Raynor, líder de los Raiders? El que me ayudó a acabar con las fuerzas guerrilleras sin esfuerzo, la cadena que ata a los Zerg. La voz era profunda y retumbante, áspera y agresiva. Raynor se esforzó contra el agarre. Pero fue inútil. Bajo esa aura aplastante, él era solo un juguete. Él es nuestro invitado, Afusan. Parece que la dama de la Guardia Imperial de arriba ha terminado con sus charlas. ¿Eh? Borsalino, que de alguna manera sacó una taza de té fuerte, se acercó arrastrando los pies como un anciano jubilado. Oye. Mono, tos. Borsalino. ¿Qué quieres decir con dama de la Guardia Imperial desde arriba? Una voz clara y melodiosa resonó detrás de él. La luz se encendió y Raynor se volvió hacia ella. Tienes que estar bromeando, Ángeles. ¿Ahora? ¿A dónde diablos está llegando este mundo? Sacudió la cabeza. Porque delante de él estaba un ángel. Su sola presencia irradiaba una fuerza abrumadora. Exigiendo reverencia. Un ángel femenino, un halo geométrico que gira sobre su cabeza. Desde su cintura se desplegaron alas brillantes que la levantaron del suelo sin esfuerzo. Su cabello suelto ondeaba interminablemente a pesar del aire en calma, cada mechón captaba la luz como un prisma, brillando en los tonos del arco iris. Mi nombre es Gibril, Flugel, de la Guardia Imperial. Legión de ángeles de batalla. Recuérdalo bien, porque algún día seré primero de la guardia. Gibril descendió ante Borsalino. Aunque parecía una niña entre gigantes, su orgullo permanecía inquebrantable. Flotando a la altura de sus ojos, le dio unas palmaditas en el hombro como si fuera una persona mayor, con las pupilas doradas en forma de cruz ardiendo con un hambre insaciable de victoria. El viejo le cree, señorita Gibril. Una vez que sea primera, no olvide aumentar mi salario. Como un holgazán experimentado y ladrón de salarios, Borsalino levantó ambas manos en señal de rendición inofensiva. HMPH, por supuesto. Con las manos en las caderas, Gibril asintió con firmeza, muy satisfecha. A diferencia del Palacio Imperial en el mundo del trono de Selene, donde cualquiera podría aplastarla, aquí finalmente podría lucirse. Baja, solo mira. Soy Gibril. Para su primera misión interestelar, Gibril se golpeó el pecho con emoción. Incluso si sus oponentes no eran más que polvo en sus ojos, ella rebosaba energía. Este es Jim Raynor. Sí, este patético, este mortal. No dejes que muera. Recuerdo que cuando estaba escuchando fuera del estudio de Su Majestad Selene, escuché informes y análisis sobre él. Ante sus palabras, los rostros de los presentes se volvieron solemnes. Originalmente, Jim Raynor había sido rescatado solo como subproducto de su recopilación de información sobre el dominio. Entonces, una vez que descubrieron que era el líder de los Raiders, lo consideraron lo suficientemente útil como para incorporar el Meteor de Vestashien, pensando que podrían absorber o aplastar las fuerzas de resistencia del dominio a través de él. Pero si su nombre había llegado al escritorio de la propia emperatriz Selene, entonces su valor era mucho mayor. Todos los ojos se volvieron hacia Jim Raynor. Todavía desconcertado y tratando de encontrarle sentido. Gibril soltó una última línea: Afusan, déjame a Coral 4 a mí. Al instante siguiente,
desapareció, el espacio se plegó, y reapareció más allá de las ventanillas blindadas de la nave. Su cuerpo permaneció en el vacío y, ante los ojos entumecidos de Raynor, se convirtió en una estrella fugaz que cruzaba el campo de batalla. ¿Era esto sobre lo que Zeratul había advertido? ¿La oscuridad descendiendo, monstruos y demonios, la resurrección de los dioses? Raynor pensó que ya nada podría sacudirlo. Esperar. Mientras miraba el rastro de Jibril que se desvanecía fuera de la ventanilla, de repente, en el vacío furioso de la batalla del sistema coral, un débil rastro de luz violeta llamó su atención. Parecía familiar. ¿Fer? Capítulo 650. Nuestra tercera legión es elegante. Acerca el barco. Sistema coral, cerca de la órbita de Coral 4. En el vacío, surgieron ondas repentinas, como si garras invisibles abrieran la oscura cortina del espacio. Una grieta irregular de color púrpura brilló contra la extensión negra, deslumbrantemente brillante. Incluso desde la superficie de Coral 4, el espectáculo era claramente visible. Como extremidades de insectos afiladas como navajas, enormes estructuras orgánicas atravesaron la grieta. Latían como si estuvieran vivos, ensanchando la herida, como colosales gatos orgánicos abriendo el espacio mismo. Con el poder psiónico y la bioenergía del enjambre chocando, rugió un trueno sobrenatural. Espacio deformado. La fisura se expandió visiblemente. En simples respiraciones formando un plano similar a un espejo. Pantalla. 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 Todo se reflejaba en los ojos de Jim Raynor. Oh, no, susurró con cansancio. Demasiado familiar. Como uno de los primeros Terran en el sector Coprulo en enfrentarse a los Zerg y sobrevivir, Raynor lo había visto todo. Cuando el enjambre descendió por primera vez sobre Mar Sara. Raynor había sido solo un mariscal de la antigua Confederación. En ese momento, la mente suprema, el primer verdadero maestro de los Zerg, todavía vivía. Había sido testigo de esta misma táctica, desgarrar el espacio para lanzar enjambres a través de las estrellas para realizar invasiones masivas. Después de la muerte de la mente suprema, ni la segunda mente suprema nacida de cerebrados fusionados, ni las madres de cría que gobernaron líneas separadas pudieron replicar tal hazaña. Esa fue una de las razones por las que el enjambre nunca ahogó a todo el sector después de la guerra de Brood, a pesar de derrotar a la flota Uede, el dominio y la alianza Protoss. La escala y la velocidad de esta grieta solo podrían significar una cosa, el mismo tipo de invasión a gran escala que Raynor había enfrentado en Mar Sara, impulsada por la voluntad unificada de la mente suprema. Sara. Solo una posibilidad pasó por la mente de Raynor. Las madres de cría no podían hacer esto. Solo la reina de espadas podía hacerlo, la verdadera heredera del legado de la mente suprema. Estallido. ¿Por qué haces esto? Esta es la peor decisión. Raynor no pudo contener un grito de pena y culpa, golpeando su puño contra la cubierta. El dolor de traicionar a sus camaradas caídos, de desesperación impotente, lo inundó. Sara Kerrigan se había arrojado de nuevo a los brazos de los Zerg para salvarlo. Este era el miedo que lo había perseguido todos los días en la prisión de Arcturus Mengsk desde que fueron destrozados por agentes fantasmas. Él había puesto todo de su parte para purificarla. Con la ayuda de Valerian Mengsk, había descubierto un antiguo artefacto Selnaga, capaz de purgar la infestación de Kerrigan y restaurar su humanidad. Habían asaltado el propio Char para llevarlo a cabo. El plan tuvo éxito, pero a un costo terrible. Raynor incluso se había visto obligado a matar a su amigo más antiguo, Tichus Findlay. Hice un trato con el diablo, Jim, había dicho Tichus mientras apuntaba con su arma a Kerrigan, recién restaurada, incapaz de resistir. La bala destinada a Kerrigan golpeó la armadura de Raynor, dejando solo una abolladura. Al final, Raynor levantó su propia pistola y le disparó a Tichus. Sabía que Tichus buscaba la muerte, conocía la verdad sobre la correa de Arcturus sobre él, que nunca había sido libre. Pero eso no cambió el hecho, había matado a su amigo con sus propias manos. ¿No había jugado también con el diablo? Si la antigua profecía de Zeratul sobre los Selnaga, que todo el sector enfrentará una destrucción terrible, y solo Kerrigan puede evitar el fin, fue lo que llevó a Jim Raynor a arriesgarlo todo para salvar a su amante, entonces el hecho de que Kerrigan hubiera regresado como la reina de espadas fue una bofetada aplastante en su rostro. Todo por nada. Todo arruinado. Con el corazón adormecido, Raynor cerró los ojos con angustia, creyendo que había traicionado a sus camaradas caídos,
traicionado la confianza de sus raiders y destruido la esperanza por la que Zeratul había luchado. ¿Oh? ¿Los Zerg también? ¿Incluso los insectos se han unido al caos en el sistema coral? Palabras tranquilas, nítidas y claras. El orador fue el comandante de la flota de los Templarios Negros de la Tercera Legión Astartes, el capitán de la Segunda Gran Compañía, el campeón de la Legión y el comandante supremo nominal de la flota combinada, el Tigre Negro Hak-Fu. Después de ordenar, «Míralo». Pasó junto al destrozado Reynor. «Prepárense para participar». Su brutalidad y batalla. Rostro desgastado enrojecido levemente por la emoción, ojos negros agudos brillando de alegría ante el olor de la guerra. El segundo y cuarto escuadrón naval, que ya se encuentran en órbita baja sobre Coral 4, continúan con su ofensiva de supresión. Derriben las defensas orbitales de Coral 4 y bloqueen sus cielos. Ordene al tercer escuadrón que acerque la nave. Devastación de meteoros. Ajustar el rumbo. Es hora de saludar a estos errores. El primer escuadrón permanece como reserva, mantenga la posición. Entre los oficiales astartes, Hak-Fu era conocido como uno de los menos aptos para el mando. Aunque entrenado en los estándares de liderazgo del imperio, todos sus instintos provenían de la batalla. No estaba sujeto a manuales ni estudios de casos. Guiado solo por la experiencia cruda. Caritativamente, uno podría llamarlo un líder intrépido de primera línea, un maestro de las tácticas en el campo de batalla. Gran capitán, como oficial superior en esta zona de guerra, debes permanecer en el centro, para coordinar el comando. A su lado, un llamativo capitán templario con cabello plateado y ojos violeta oscuro intentó intervenir. Pero Hak-Fu lo interrumpió bruscamente, la impaciencia cruzó por su rostro mientras agitaba una mano. «Oh, Dios emperador de arriba, mi emperatriz Selene. Cálmate, mi querido primer capitán. Que esas llamadas regulaciones de mando se vayan al infierno». En una crisis repentina, el oficial a cargo debe asumir toda la responsabilidad. Ya ves esos errores en nuestra cara, la guerra es coraje. Esas son las mismas palabras de su majestad. Debo responder por este puesto. Lógica retorcida, pero difícil de refutar. Muy bien, el buque insignia no se moverá. Pero ese no era el punto. El primer capitán de la flota de expedición de la Tercera Legión suspiró amargamente. Estaba a punto de hablar cuando la voz áspera de Hak-Fu volvió a sonar. Por la presente otorgo al primer capitán plena autoridad interina sobre el mando. Del mismo modo, el buque insignia de la flota cae bajo tu control directo. Sí, señor. Por N. Los oficiales superiores de la flota expedicionaria de la Tercera Legión salieron de la cámara, respondiendo al unísono, claramente acostumbrados a tales payasadas. Al ver a Hak-Fu arrebatar su casco a los guardias y alejarse a toda velocidad como un hombre escapando, el primer capitán extendió la mano. Hablando rápido. Espera, gran capitán. Con respecto a nuestro plan original para Coral 4, ¿deberíamos pasar de la represión a los ataques de decapitación? Tu decisión. ¿Cuándo debería comprometerse el primer escuadrón de reserva? ¿Bajo qué protocolo de solicitud? Juzga por ti mismo. ¿Deberíamos enviar valquirias para operaciones de rendición? Tu responsabilidad. ¿Y el manejo de los prisioneros? Todo tuyo. Hak-Fu agitó una mano con desdén y desapareció por la escotilla que se cerraba. Ah. El primer capitán bajó su mano extendida y suspiró impotente. Miró a los inquisidores, a las asombradas hermanas de batalla y a las valquirias. Debes disculparnos. El temperamento del gran capitán es, más bien el de un devorador de mundos. Hemos oído las historias, un inquisidor asintió con complicidad. Según las estimaciones de la base de datos de servidores, la disciplina de Coral se encuentra entre el 10% superior de nuestros mundos conquistados. A diferencia de los mundos muertos o salvajes, Coral 4 tiene 6.300 millones de habitantes. Su población, economía y la industria se encuentran en el nivel más alto. Si continuamos con la estrategia de supresión, destruir a Coral en una batalla, transmitirlo a todo el sector como una advertencia para obligar a otros mundos humanos en el sector Coprulu a rendirse, es, en verdad, una pérdida. Coral 4, como capital del dominio, tiene un inmenso valor colonial. Destruirlo no sería rentable. Suspenda la ofensiva de represión. Cesen los bombardeos. No hubo quejas ni vacilaciones innecesarias. El primer capitán entró inmediatamente en modo de trabajo.
Tranquilo, ordenado, preciso. Inquisidor, este es Jim Raynor. Los registros penitenciarios que incautamos también serán enviados, seleccione entre ellos a personas útiles. Divide y desmantela la hostilidad del dominio. Establecer contacto con los Riders. Intenta ganarte su confianza, incorporarlos al redilo, en su defecto, obtener sus coordenadas y erradicarlos. Manejar a estos rezagados será tu responsabilidad. Raynor fue entregado a la Inquisición. Quien se ocuparía de los asaltantes dispersos, ya fuera mediante la persuasión, la retórica, el examen de conciencia o la manipulación, estas eran sus especialidades. Luego vino la orden de hacer circular los registros de la Inquisición del capítulo de Cazadores de Demonios sobre el combate con los Zerg, reeditados para toda la flota, con énfasis. Incluso se incluirían los auxiliares imperiales. Hermanas de batalla, su tarea es simple. Cooperen con las tropas auxiliares y subordinadas para limpiar las defensas orbitales de Coral 4 de la resistencia del dominio. Aborden si es necesario. Aseguren al menos 3 buques de guerra enemigos intactos como muestras. 1. Valquirias, tu papel es ejercer tu encanto. La prisión, los puertos orbitales. Y los satélites de las fortalezas producirán muchos prisioneros del dominio. Ablandarlos, disminuir su hostilidad, no quiero disturbios en los campos. Y recuerden, transmisiones grabadas que muestren nuestra buena voluntad de transmitir a través de Coral 4. Aparentemente impresionado por el elegante y sereno estilo de mando del primer capitán. Una joven valquiria con un uniforme negro adornado con runas doradas inclinó la cabeza y sonrió levemente. Guerra diplomática. Guerra de propaganda, ¿es así? No todas las valquirias fueron tan firmes como Durandal. Muchos eran más parecidos a diplomáticos o funcionarios civiles que a guerreros. Quebrar. Correcto. Se llama enfoque múltiple. El primer capitán firmó las órdenes mientras avanzaba, chasqueando los dedos y riendo. Hermosos diplomáticos, ¿qué están esperando? Pónganse en movimiento. En comparación con la ferocidad y el temperamento rápido de Hack Fu, el primer capitán de la segunda gran compañía claramente coincidía más con la visión de Leiva de la Legión. Y efectivamente, ese fue el caso. Leiva conocía mejor que nadie el temperamento y el estilo de Hack Fu. Por eso lo había emparejado con un primer capitán experto en administración, apoyado por un extenso equipo de oficiales y asesores. Hack Fu rara vez reflexionaba profundamente sobre las estrategias. Como campeón de la Legión, él era una de las últimas líneas de certeza, el baluarte. Después de todo, ¿qué sentido tenía un personal tan numeroso sino encargarse de los detalles? El primer capitán, a menudo el segundo al mando de una gran compañía, naturalmente tenía el deber de ayudar o asumir el mando cuando el líder estaba en el frente. En el imperio, donde se valoraban el valor y la ferocidad, esto no era algo único. El ejemplo más famoso, Angron. Primarca de la 12ª Legión, los devoradores de mundos. Era el arquetipo de un no administrador. Rara vez alguien vio a Angron en una oficina firmando papeles. Más a menudo se le veía en los frentes más sangrientos de una expedición, o en hospitales de campaña, o con reclutas en las jaulas de entrenamiento. Ya sea destrozando a los enemigos con sus hachas de cadena. O consolar a hermanos heridos, entrenar con nuevos guerreros o intercambiar lecciones con sus capitanes. Para los devoradores de mundos, el primer capitán de su primera gran compañía era considerado el verdadero administrador de la legión. En cuanto a qué estilo de liderazgo era mejor, nunca hubo consenso en el imperio. La emperatriz solo tenía una exigencia, la victoria. En cuanto a Lady Gibril, ella es la guardia de su majestad. No podemos darle órdenes. Aunque ningún movimiento Zerg puede escapar de ella, de todos modos se le entregará una copia de los planes operativos. BZZZZZZ. A medida que los planes y órdenes se difunden. La enorme flota imperial, compuesta por las fuerzas expedicionarias de los Templarios Negros y la flota exploratoria de la Inquisición, se dividió rápidamente en 3 grandes formaciones en todo el sistema Coral. El primer escuadrón naval provisional se mantuvo firme en el centro del campo de batalla, inmóvil, dividiendo la zona de combate, observando como un depredador a punto de atacar. El segundo y cuarto escuadrón naval provisional rodearon a Coral 4. La armada del dominio había quedado completamente destrozada y su red de defensa orbital estaba prácticamente destrozada. Los puertos orbitales restantes y los satélites fortaleza fueron invadidos por cañoneras Thunderhawk que se lanzaban en picado.
Algunos destructores incluso desafiaron el fuego directamente, embistiendo hacia la posición de abordaje. Lanza, como rezones, cada uno del tamaño de una nave de transporte, disparados contra sus objetivos. Ardientes explosiones de fusión caliente desgarraron la armadura de la fortaleza, dejando profundas cicatrices en el acero reforzado y sacudiendo plataformas enteras. Figuras, con y sin armadura, fueron arrojadas al vacío. Pero nada de eso importó. Una vez que los rezones atravesaron, sus abrazaderas se fijaron rápidamente en los cascos. Se abrieron las escotillas de embarque. Comenzó la acción de abordaje. Los auxiliares provenientes de innumerables colonias del Sagrado Imperio Selene avanzaron. Sus muchos acentos mezclados en uno solo. Por el Imperio, / por la Emperatriz. Mientras tanto, el tercer escuadrón naval provisional, al mando de cierto Bruto, se precipitó directamente hacia la grieta. Ser golpeado por tropas empujadas a través de una grieta espacial no es mi estilo. Directo al nido de los insectos. Toma la cabeza y mata al amo del enjambre. Una voz salvaje y atronadora bramó a través de las comunicaciones: acerquen la nave. Pantalla. 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 Como un muro de carne viva. Materia orgánica pulsante se extendió a lo largo de la grieta de 100 kilómetros. Criaturas colosales y retorcidas se movían en las sombras. En el siguiente instante, un escalofrío se vertió en el sistema coral, el cuerpo de un leviatán. Sus tallos de color rojo oscuro se retorcían hacia afuera en todas direcciones, zarcillos arañando el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, la grieta se llenó de telarañas y se desbordó. Y cuando surgió el buque insignia de la Reina de Espadas, el más grande de los gigantes Leviatán. Arcturus Mengsk, ¿es hora de ajustar cuentas? Ja, ¿entonces este es Coral?